Muy buenas, Atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de comenzar con este informativo colchonero episodio 44, tenemos que agradecer a Rosa del Castillo Díaz, nuevo miembro del canal en YouTube. Muchísimas gracias por unirte, fue el día de ayer. Se une a Paul, ya miembro mítico del canal en YouTube, ya desde hace 14 meses. Así que muchas gracias por el apoyo. Recordamos que, bueno, si os gusta nuestro contenido en YouTube, podéis haceros miembros con ciertas ventajas. Así que, bueno, os agradecemos todo el apoyo que recibimos cada día en De Padres e Hijos. Muy buenas, Sam, ¿qué tal? Como digo, vamos con este informativo colchonero número 44, donde, bueno, hay que decir que en estas últimas 48 horas no es que hayan salido muchísimas noticias, muchísimas cosas, pero aún así sí que hay cosas interesantes que comentar, por ejemplo, sobre el futuro de Carrasco y esa posible negociación con el Fútbol Club Barcelona, sobre Amrabat, que han salido nuevas informaciones, un nuevo interesado en Giuliano Simeone, el Rayo Vallecano, luego hablaremos de eso, también qué pasará con Ceballos y esa llamada que dicen que ha hecho el Atlético de Madrid a su entorno. Memphis Depay, qué pasará con su lesión, si se pierde el Betis o se pierde algún partido más. Así que un informativo que puede ser interesante a pesar de que sea un poco más corto que los últimos. Seguro que va a ser muy interesante. Más corto también es normal porque los últimos estaban yendo a 45, 50 minutos. La cantidad de información que ha habido en estas últimas semanas provocadas por el parón ha sido inmensa. No me enrollo más y vamos a por este episodio 44 del informativo colchonero. Pues comenzamos. Y antes de ir con Carrasco, con Ceballos, con Amrabat, nos queríamos fijar en el artículo que ha escrito Rubén Uría en los últimos días en Goal, porque habla un poco de los planes que tiene el Atlético de Madrid, tanto económicamente como en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada, la temporada 23-24. Da bastantes datos económicos del club, recuerda algunas de las cifras que ya hemos ido comentando en los informativos colchoneros, recomendamos ese artículo de Rubén Uría, pero bueno, habla sobre todo de varios objetivos que tiene el Atlético de Madrid en mente. Reducir la deuda que tiene ahora mismo, rebajar la masa salarial, sostener los ingresos que ahora mismo tiene el Atlético de Madrid y reforzar la plantilla sin demasiado gasto. En este artículo vuelve a hablar Rubén Uría de que antes de que lleguen jugadores van a tener que salir algunos de ellos. En cuanto al primer objetivo, reducir esa deuda, ahora mismo la deuda financiera neta según Rubén Uría es de 592 millones. Se espera que, bueno, con los ingresos de la próxima temporada se reduzca un poco esa deuda. Ahora mismo los ingresos, según Rubén Uría, son de 444 millones, con un importe neto de cifra de negocios de 377 millones de euros. Y hay que tener en cuenta aquí en los ingresos que, bueno, el naming Civitas en el Metropolitano va a volver a dar unos 84 millones de euros durante los próximos años, así que la próxima temporada van a ser 8,4 millones los que reciba el Atlético de Madrid. Hay que recordar que el patrocinio con Wellfin se acaba, en principio no se ha hecho oficial, pero parece que se va a acabar, y el Atlético de Madrid tendrá que buscar nuevos socios para el patrocinio de su camiseta. También, como hemos dicho, va a tocar ajustarse el cinturón para el Atlético de Madrid, sobre todo en cuanto a los salarios. Se intentarán reducir los salarios y en el mercado de fichajes igual. Va a contar, dice Rubén Uría, con algunos ingresos en cuanto a traspasos, sobre todo Lecuña, se espera que reciban esos 45 o 50 millones de euros. También Renan Lodi podrían pagar la cláusula, la opción de compra de 30 millones, aunque no es muy probable. También tiene que recibir algún pago, por ejemplo, de Joao Félix. Veremos a ver qué pasa con Carrasco. Y todos esos ingresos van a ayudar un poco a la economía del Atlético de Madrid. Aún así, bueno, también se van a fijar en el mercado de agentes libres, como hemos ido comentando en los informativos, y en los cedidos que vuelvan. Se esperan que vuelvan los Riquelme, Lino, Camello, etcétera, etcétera. Y bueno, en el mercado de agentes libres van a, sobre todo, buscar gangas, ¿no? Jugadores que ya hemos ido comentando en episodios anteriores. Sobre todo se busca un central o dos, un lateral derecho, un lateral izquierdo, un centrocampista y un delantero. Se habla de Arnau, aquí también comenta el nombre de Maffeo. Son, bueno, también Soyuncu, que parece que ya está casi firmado, Íñigo Martínez para el central, y no dan más nombres de centrocampistas o delanteros, pero es un poco la hoja de ruta, según Rubén Uría, que tiene el Atlético de Madrid para la próxima temporada. Bueno, confirma un poco lo que hemos ido hablando en los últimos meses aquí en el canal. Lo de siempre, dejen salir antes de entrar, habrá ventas o al menos eso se prevé para poder aligerar la masa salarial. Es un problema que lleva teniendo el Atlético de Madrid durante años. Creó y realizó una política en la cual las renovaciones eran muy al alza, también los fichajes venían con sueldos muy altos y claro, ahora con el tema del fair play, la liga aprieta más, tiene ese problema del límite salarial que el Atlético de Madrid debe reducirlo como sea y también los jugadores que vengan que sean con salarios más normales y no en esos salarios tan altos que tenía el Atlético de Madrid en los últimos años.
También es muy importante el tema del patrocinio, porque el patrocinador que estaba hasta este momento y que está esta temporada, como es Wavefin, estaba dejando 42 millones al año, solo ha durado durante una temporada, pero es un contrato muy bueno y es muy complicado que el Atlético de Madrid encuentre alguna empresa interesada en ofrecer ese dinero y ser el patrocinador principal del Atlético de Madrid. Ojalá se consiga hacer, pero es difícil porque el Atlético de Madrid estaba entre los clubes de Europa con mayores ingresos en cuanto a patrocinador principal de la camiseta. También está el tema de Civitas, que como se firmó en verano y no habrá ningún problema, seguirá como patrocinador oficial. Y luego el tema de los agentes libres, que van a cobrar mucha importancia, futbolistas que puedan venir a bajo coste, recuperar los cedidos, como puede ser el caso de Lino, de Riquelme. Un poco ese va a ser el plan del Atlético de Madrid, donde no se prevén fichajes de un delantero top, de un centrocampista top y de jugadores que requieran un gran ingreso, salvo que, oye, al final hay una venta importante y con ese dinero se pueda fichar algo, pero no creo que se vayan a los precios que se pagaron en su momento por Lemar, por Joao o por esos futbolistas. En ese plan va a tener importancia el futuro de Carrasco, porque el Atleti puede ingresar dinero por él o no. El Barça, ya sabéis, tiene una opción de compra de 15-20 millones. El otro día se comentaba que eran 9. Parece que Rubén Uria sigue confirmando que son entre 15 y 20 millones. Y también comentamos el otro día que iba a ser una partida de póker, según comentaban en medios en España, entre el Barça y el Atlético de Madrid. Porque, bueno, hay varias opciones, que finalmente el Barça no vaya por Carrasco, aunque parece que sí que quieren ir por él. También comentábamos el otro día, y lo confirma hoy Ruyer Torrello en Mundo Deportivo, el Barça podría renegociar esa opción de compra con el Atlético de Madrid, y es lo que quiere hacer. El Barça quiere renegociar la opción de compra que tiene con el Atlético de Madrid para intentar sacarlo más barato. El Barça va a tener problemas de fair play financiero la próxima temporada y va a querer abaratar el fichaje de Carrasco. Veremos a ver si el Atleti es duro en esta negociación o simplemente puede dejar salir a Carrasco por una cifra que consideren oportuna. Lo único que en esta información dicen que el Barcelona va a hacer lo mismo que hizo el Atlético de Madrid por Griezmann, y eso no es posible, porque ahí es cuando estaba Griezmann cedido en el Atlético de Madrid, estaba el tema de los minutos y era una situación que no beneficiaba ni al Barcelona ni al Atlético de Madrid y obviamente tampoco al futbolista, y al final el Atlético de Madrid consiguió bajar de esos 40 millones a los 20 que finalmente pagó por el francés. En el caso de Carrasco, el Barça quería cerrar el traspaso por 9 millones, incluir esa opción de compra para pagar en junio, pero finalmente el Atlético de Madrid, como hemos comentado en los anteriores episodios, pidió 18 millones y no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Claro, también en el tema de Griezmann, como ha pasado con otros futbolistas, mismamente Depay, el Barcelona está en una situación económica complicada en la cual tenía que dejar salir futbolistas, y también el tema de Griezmann, que su salario era inmenso y el Barcelona deseaba deshacerse de él, y con Memphis parecido porque también era un salario muy alto. El Atlético de Madrid quiere aligerar masa salarial, pero no quiere regalar futbolistas porque no tiene la necesidad que tenía el Fútbol Club Barcelona. Me parecen situaciones completamente distintas, y el tema de Carrasco vamos a hablar de él hasta junio y seguramente durante más meses del verano. Y Muchísimas ganar, y gracias a ganar, y volver a ganar, y SIC85 Muchas ganar, y por ganar, y gracias. esos ganar. 4 mesazos. Eso me tiene Cuatro media Ahí meses docena ya. está de Luis veces. dándote la bienvenida de nuevo. Muchísimas Y gracias, lo Sick, y que bienvenido de nuevo. 4 meses ya, tenías a Luis por cuarta vez dando la bienvenida. Y lo que comentábamos de Carrasco, que está mejorando su nivel, luego parece ser que va a seguir Simeone, y yo creo que va a insistir el solo en que siga Carrasco, y yo no descartaría que pueda quedarse e incluso renovar, porque su rendimiento está creciendo, volviendo a ser el Carrasco de otros años, y ayer con Bélgica volvió a dejar un muy buen gol, así que ojalá recuperar a Carrasco, y uno de los temas del verano seguro. Sí, luego hablaremos de ese gol ante Alemania, en ese repaso a los internacionales. Como dices, está recuperando un buen nivel. Simeone está volviendo a recuperarse de Carrasco. Veremos a ver qué pasa con el belga, porque no está todo dicho de aquí al próximo verano. Lo que sí que parece que está todo dicho es lo de Ceballos, porque el otro día, bueno, comentamos esa portada de Marca, esa información de José Félix Díaz, de que el Atleti había vuelto a hablar con el entorno de Ceballos, termina contrato el próximo verano y querría incorporar el Atlético de Madrid a Dani Ceballos.
El mismo medio, Marca, en otro artículo dice que no, que el Atlético de Madrid asegura, desde dentro del club, se asegura que no quieren a Dani Ceballos, que no es el tipo de futbolista que están buscando. Ahora hablaremos de qué tipo de futbolista sí que está buscando el Atlético de Madrid para el centro del campo. Y sobre todo también Gianluigi Dragón en Twitter dejaba claro que la llamada del Atleti a Ceballos que han comentado en Marca es mentira y que todo tiene pinta, como dijimos aquí el otro día en De Padres e Hijos, que iba a ser una estrategia para que Ceballos se renovara pronto con el Real Madrid. Bueno, se confirma nuestra sensación. Tanto la primera vez que sonó el tema de Ceballos como en el pasado episodio del lunes, dijimos que teníamos la sensación de que era un tema del propio Ceballos y que le interesa estar relacionado con el Atlético de Madrid para buscar una renovación con el Real Madrid, una renovación que hasta ahora parece ser que no llega, y así suenan equipos rivales directos del Atlético de Madrid, aparte de la rivalidad que hay entre los dos clubes, para buscar esa renovación, y el Atlético de Madrid no ha tardado en filtrar que Ceballos no interesa, y luego otros periodistas, como ha dicho Dani y Gianluigi Dragone, comentan que no ha habido ningún tipo de llamada de Ceballos, del Atlético de Madrid, a Ceballos o su entorno más cercano, así que uno de los temas que podrían dar bastantes titulares y bastantes noticias en los próximos meses se cierra, y no creo que haya mucho más debate, al menos por ahora, y que lo único que puede hacer que volvamos a hablar de Ceballos es que realmente se interese el Atlético de Madrid en un agente libre como podría ser el sevillano durante el verano. Como Perdón por el decían, gallo. como, Estoy con la garganta un poco... sí, estamos ahí un poco renqueantes. Como decía, esa información, esas nuevas informaciones de Marca, el Atleti busca otro tipo de futbolista para el centro del campo. Ese tipo de futbolista es Sofiane Amrabat, que vuelve a sonar con fuerza para el Atlético de Madrid. Es lo que comenta Marca, el Atleti busca jugadores como Amrabat o mismamente el propio Amrabat, que sería el favorito para reforzar el centro del campo de cara a la próxima temporada. Además, Javi Gómara en Mundo Deportivo comentaba que, bueno, Amrabat estaría encantado, como ya se dijo en su día, Amrabat estaría encantado de jugar en el Atlético de Madrid, sobre todo jugar para Diego Pablo Simeone, y el Atleti va a intentar pelear en esa puja que hay con grandes clubes de la Premier, con el FC Barcelona, por ejemplo, por Sofiane Amrabat. El club sabe que tiene el sí del jugador, pero obviamente la competencia es muy dura y no va a ser fácil fichar a Amrabat, sobre todo también porque la Fiorentina pedirá bastante dinero, entre 30 y 40 millones más o menos. Ya conoce lo que es jugar en el Metropolitano. Veremos si la próxima vez es de rojiblanco, pero está claro que el objetivo para el medio del Atlético de Madrid es un pivote del estilo de Amrabat, y el favorito es el mismo, Sofiane Amrabat, que todos conocemos del Mundial, y que yo tenía la duda de que si iba a rendir igual con la Fiorentina. Obviamente no he visto todos los partidos, pero sí que he visto algunos suelto y me ha gustado. Me ha gustado, he visto una versión parecida de lo que vimos con Marruecos. Es cierto que con la selección era un entorno perfecto, un estilo de juego que le venía muy bien, pero con la Fiore lo está haciendo muy bien. Lo único está eso, que ya sabemos cómo funciona la Fiore, cómo funciona Rocco Comiso, y que no va a pedir poco dinero, y que luego hay bastantes equipos como el United, el Barcelona, que están interesados en Amrabat, y yo creo que estará en torno a los 30-40 millones, también puede ser 30 con de una cesión, más luego, vamos, 30 millones de opción de compra, más una cesión para que sea algo más caro el traspaso. Se pueden ver distintas opciones, o 30 millones más variables. Por esas cifras se puede manejar el traspaso, y si hay ventas es cuando el Atlético de Madrid a esas cantidades por un jugador igual sí que podría llegar, porque necesita ese pivote que lleva igual faltando temporadas, y parece ser que este año, el año pasado se especuló mucho con Guido, otros nombres finalmente fueron a lo más barato, que en ese caso fue Bitzel, y parece ser que en verano una de las posiciones a reforzar es el centro del campo, pero ya veremos, porque habrá que ver a cuánto asciende la inversión durante el próximo verano. Nos recuerda aquí Jaime que termina contrato en 2024, así que, bueno, veremos a ver si la Fiorentina busca una renovación para venderlo, no sé, pueden pasar de todo con Amrabat. Un Amrabat que, por cierto, que esta imagen que vemos en pantalla es del partido de ayer en el Metropolitano. Veremos a ver si no es la última vez que juega en el Metropolitano, en ese partido entre Marruecos y Perú, que terminó empate a 0. Luego veremos que hubo un homenaje muy Sí, pero bonito. una cosa, del contrato es hasta 2024, pero tiene una opción a un año más que Ah, podría sí, hacer puede efectivo. renovar. Así que ahí está esa opción de Sofiane Amrabat. Y también hay nuevas opciones para otro jugador del Athletic, que en este caso está cedido en el Zaragoza, Giuliano Simeone, porque según comentaba Onda Cero y también en Mundo Deportivo lo hacía Ana Cordovilla,
el Rayo ha preguntado por la situación de Giuliano Simeone para la próxima temporada. Parece que a Iraola le gusta mucho el delantero argentino, que habrían preguntado por una posible cesión para la 23-24 e incluso, bueno, el Zaragoza, que es el club porque ahora juega Giuliano Simeone, también están interesados en, bueno, prolongar esa cesión para la próxima temporada, así que puede ser también un verano pues bastante intenso para Giuliano. Veremos a ver dónde juega. En el Atlético de Madrid lo tiene muy complicado, pero hay muchos clubes que pueden estar interesados. Al Zaragoza no solo le interesa la cesión de Juliano, sino que también le gustaría poder conseguir un traspaso por el futbolista y luego habría que ver la idea que tiene el Atlético de Madrid, pero también se podría ver una opción de recompra que se guardase sobre Juliano, pero también aparecen equipos de primera como hizo el pasado verano el Rayo Vallecano y se llevó a Camello, una estancia en segunda división parecida, en el caso de Camello con el Mirandés, donde hizo también, al igual que Juliano, una muy buena temporada y luego en el caso de Camello ha dado el salto a primera división y lo está haciendo realmente bien y veremos si el próximo año es el salto de Juliano, va a salir cedido, no va a estar en la primera plantilla del Atlético de Madrid, pero ojalá siga creciendo porque tiene buena pinta Juliano. Vamos con los internacionales del Atlético de Madrid. Ya son los últimos partidos antes de la vuelta de los jugadores a la disciplina del Atlético de Madrid. Hubo, entre otros partidos, un enfrentamiento entre dos atléticos como son Griezmann y Doherty. Un Irlanda 0, Francia 1, donde Doherty, por ejemplo, fue titular y jugó 77 minutos. Y Griezmann, por su parte, con Francia, jugó todo el partido en esa victoria del cuadro francés. También vemos en pantalla a Savic, que, bueno, perdió en este caso su partido por 0-2 ante Serbia, aunque Savic jugó todo el partido y ha sido uno de los jugadores destacados de este parón de selecciones por parte de su selección, por parte de Montenegro. Vemos también a Kondogbia, que ganó otro partido más ante Madagascar por 2-0. Fue capitán otra vez y titular con su selección. Y Carrasco, como decíamos antes, marcó el primer gol del Alemania 1, Bélgica 3, el gol que adelantaba a Bélgica en el marcador. Un gran gol, un recorte al defensa alemán y un disparo certero a Ter Stegen, así que gran gol de Carrasco, que además jugó 57 minutos antes de ser sustituido. Por su parte, tanto Morata como Gervic no participaron en los últimos partidos, en ese Escocia 2, España 0 y en ese Turquía 0, Croacia 2. Y vemos a De Paul en pantalla, fue el único argentino que jugó con el único jugador del Atlético de Madrid que jugó con Argentina en el último partido. Argentina 7, Curazao 0, porque De Paul entró en la segunda parte en el 49, pero Nahuel Molina y Correa no participaron ningún minuto en el último partido. Correa, que ya, bueno, además no participó en el primer partido de Argentina, sí que ha estado con la selección, pero no ha jugado ni un solo minuto con Argentina. Por su parte, la sub-21, vemos en pantalla a Pablo Barrios, que junto con Camello jugaron los últimos 30 minutos de ese España 0, Francia 0 de la sub-21. Por su parte, Manu Sánchez y Riquelme fueron titulares, pero solo jugaron la primera parte, así que, bueno, en ese empate de Francia-España hubo bastante representación del Atlético de Madrid. Aunque en el jugador internacional en el que nos vamos a parar a hablar un poquito más es en Memphis Depay, que yo creo que ha sido el protagonista de este parón en esta semana. Marcó gol, vemos ahí a la izquierda esa celebración. Por cierto, está a tan solo 7 goles de superar a Van Persie como máximo goleador de la historia de Países Bajos, casi nada. Y después, como vemos también a la derecha, se lesionó en un partido que a simple vista no parecía demasiado difícil. Un Países Bajos-Gibraltar que terminó, por cierto, con victoria de Países Bajos por 3-0. Un Memphis Depay que, bueno, parece, según informan diversos medios, va a ser seria duda para el partido ante el Betis, aunque en el Atlético de Madrid, según marca, no son demasiado pesimistas. Creen que, bueno, puede perderse ese partido del domingo más por precaución que por otra cosa, pero puede volver para la próxima jornada. Era raro que acabase el parón de selecciones sin el famoso virus FIFA, en el cual siempre hay algún jugador que sale lesionado. Y en este caso le tocó a Memphis, que ha hecho una buena actuación con la selección de Países Bajos, recuperando y marcando goles. Lo único que tuvo que ser sustituido por ese pinchazo atrás. Luego las palabras que había después del partido no eran muy positivas porque hablaban de que podría ser grave la lesión de Memphis y el jugador también comentaba que estaba siendo muy complicado este año, que sin duda era el más duro de su carrera por las lesiones, la situación en el Barcelona y también hablaba que estaba muy contento y que por fin ha encontrado ese sitio que tanto buscaba y justo llegaba a esa lesión. Lo único que el Atlético de Madrid, el cuerpo médico, cree que no es grave, está pendiente de evolución, parece ser que no va a estar el domingo frente al Real Betis, a lo mejor recupera buenas sensaciones, ven que no tiene nada y puede estar, pero lo que tienen claro es que no van a arriesgar con él. Hoy ha estado al margen,
viendo a ver qué puede tener y ojalá no sea nada y pueda estar cuanto antes con el resto del equipo. Sí, además se mostró autocrítico otra vez más. Ya vimos en anteriores episodios que, bueno, en algún tuit se había mostrado autocrítico. Dice que marcó gol, pero que aún así siente que puede hacerlo mucho mejor en el terreno de juego. Así que esperemos que mejore y que no sea nada esa lesión. Veremos a ver los resultados que pronto saldrán a la luz de esa posible lesión de Memphis Depay. Esperemos, como digo, que no sea nada. Antes de continuar y ver imágenes del entrenamiento de hoy, si os está gustando este informativo colchonero, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Como digo, vamos a ver vídeo del entrenamiento de hoy, subido por Pedro Fullana en Twitter. Griezmann, Doherty y Kondogbia ya se han incorporado con el resto de sus compañeros. A Griezmann le podemos ver perfectamente con el pelo rosa. Oblak, por su parte, ya se incorporó en anteriores sesiones, pero ha vuelto a hacer trabajo individual, así como también Reguilón, que aún no está al 100% recuperado y sigue recuperándose al margen. Por su parte, Memphis, como dice Diego, ha estado con los fisios, así que se van sumando poco a poco los jugadores para el próximo partido ante el Betis. Claro, lo bueno que han vuelto pronto en el caso de Griezmann, de Doherty, de Kondogbia, han vuelto por suerte pronto de ese parón y ya todo en marcha de cara al partido frente al Betis el domingo, que es un partido decisivo, porque de ganar ya el Betis se va a muchos puntos y también sumar otra victoria más, que ya son muchas seguidas, una muy buena racha del Atlético de Madrid, que esperemos que siga al menos un fin de semana más. Vamos a ver si en las próximas sesiones ya puede entrenar algún 11 Simeone y podemos comentarlo aquí en De Padres a Hijos. Vemos en pantalla, por cierto, al profe Ortega, que hoy cumple 65 años, así que desde De Padres a Hijos felicitamos al profe Ortega en su cumpleaños. Muchísimas felicidades al profe, que ya lleva muchos años en el Atlético de Madrid, así que ojalá esté pasando un gran día. Veamos imágenes del entrenamiento de este, bueno, de los entrenamientos con el Atlético de Madrid. Se quejaba Rodri porque, bueno, fue el jugador actual del Betis, fue canterano del Atlético de Madrid, pasó por varias canteras, también la del Español, y hablaba el otro día en Marca y decía que cuando fichó por el Atlético de Madrid le pasó lo mismo que cuando estaba en el Español. Tenía que hacer 200 kilómetros de ida y 200 kilómetros de vuelta desde Extremadura porque no le daban la residencia en Madrid. Eran 4 días a la semana más el partido que tenía que jugar con el Atlético de Madrid. Yo aquí la verdad es que entiendo que esas distancias casi son insalvables y que, bueno, el jugador al final terminará un poco harto, la verdad. Y esto habla de la importancia que tiene que los clubes estén preparados para los jóvenes y para todos chavales que están formándose, de tener buenas residencias. Y es algo que el Atlético de Madrid, por suerte, está corrigiendo en los últimos años. La cantera estaba un poco abandonada y desde que se ha reestructurado, se ha apostado por ella, estamos viendo que está dando sus frutos. Y aquí, pues veíamos que las infraestructuras que manejaba el Atlético de Madrid no eran las correctas y es una situación que es inviable, lo puedes estar haciendo durante un pequeño periodo de tiempo, pero 400 kilómetros 4 días a la semana es inviable para cualquier familia y por eso se debe apostar por la cantera y entre ello tener unas buenas instalaciones y también una ciudad deportiva, la cual el Atlético de Madrid está trabajando. Un Rodríguez que, bueno, veremos a ver si se enfrenta el domingo a su ex equipo, en este caso el Atlético de Madrid. Es un jugador que está creciendo esta temporada en el Real Betis Balompié. Y antes, bueno, comentábamos ese homenaje en el Marruecos-Perú, homenaje a Larbi Benbarek, delantero marroquí del Atlético de Madrid. Vemos la imagen, toda la selección marroquí homenajeando al exfutbolista y, bueno, en el Metropolitano, un día bastante especial. Además, creo que hubo también sobre el césped una celebración, un homenaje. Así que yo creo que es un buen gesto a un jugador que para mí quizás se ha olvidado un poco porque fue una época bastante antigua del Atlético de Madrid, pero que fue muy importante para el Atlético. Muy importante y la gente que pudo vivir a Benbarek, todos dicen de que era impresionante, incluso Pelé hablaba de que era uno de los mejores futbolistas del mundo. No lo hemos podido ver, pero en nuestro Twitter, en nuestro perfil de Twitter, hay varios hilos que hablamos de la figura de Benbarek, que ayer con el paso de la selección de Marruecos por el Metropolitano se hizo este pequeño homenaje al jugador que era de Marruecos, pero si no me equivoco, jugó con Francia. Hmm. Y bueno, de un ex delantero del Atleti a otro, en este caso Hasselbank, porque ha hablado en una entrevista para Paris Match y se ha referido, bueno, a su paso por el Atlético de Madrid, sobre todo a su llegada y a su salida hacia el Chelsea. Ha dicho el año anterior, cuando estaba en el Leeds, el Chelsea mostró cierto interés en mí y yo quería ir, pero Leeds no quería venderme a un club inglés, así que decidí irme al Atlético de Madrid. A pesar de, bueno, esta decisión que fue un poco casi de rebote, dice que, bueno, él tenía pensado quedarse 4 años en el Atlético de Madrid, que es justamente lo que firmó en ese contrato
contrato con el Atleti, pero dice, cuando caímos con el Atlético de Madrid a segunda división, el club no pudo mantenerme y entonces cuando el Chelsea volvió a buscarme y me hizo una oferta, tenía el corazón puesto en ello, quería volver a Inglaterra y era una gran oportunidad de hacerlo con el Chelsea. Los hechos me dieron la razón y tomé la decisión correcta. Un Hasselbaink que se infló a goles el año que estuvo, lo único que el desenlace no fue el que, vamos, fue el que nadie quería del Atlético de Madrid, ese descenso, y habla un poco de cómo fue ese fichaje cuando estaba en el Leeds. Estaba claro que no querían que fuese a otro equipo de Premier, ahí entró el Atlético de Madrid, lo único que el paso de Hasselbaink no fue el que todo el mundo quería, y aquí repasa un poco esa estancia en el conjunto madrileño. Han hablado más personajes relativos al Atlético de Madrid en el campus Vicente del Bosque. Han hablado Cerezo, Juanfran y también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Cerezo ha vuelto a decir que no le gusta el VAR. Como siempre, yo no sé cuántas veces lo ha dicho Cerezo, dice: a mí el VAR no me gusta y se está demostrando que no le gusta a mucha gente, pero si las autoridades futbolísticas deciden mantenerlo tendrán muchos problemas. Yo creo que si el VAR fuese justo, tendría que tener otros componentes. Los objetivos de las cámaras son redondos y por mi profesión, cuando un objetivo es redondo es muy difícil centrarlo. El VAR no me gusta, pero que no me gusta a mí no significa que no le guste a mucha gente. Juanfran, por su parte, bueno, hablaba sobre todo más de Simeone, dice que confía mucho en Simeone, que quiere que siga y que el año que viene seamos campeones y nos metamos en Champions League. También dice que ve muy cerca el segundo puesto. Y sobre algunas críticas que recibe por sus comentarios en Dazón, también a tono de broma se ha referido a ellas. Dice: por cualquier cosa que digo que no sea a favor del Atlético de Madrid, recibo muchas críticas y más que quiero yo al Atleti, no lo quiere nadie. Así que declaraciones de Cerezo y de Juanfran y de Almeida, por ejemplo, también del alcalde, que decía que confía también en Simeone, que quiere que siga y que no se puede echar a Simeone así como así. En el caso de Cerezo y lo del VAR, nosotros estamos en contra de él. Sí que debería aplicarse bien el VAR, que ese es el problema, que en España no se aplica bien, pero creo que el VAR es una herramienta que puede dar y quitar mucha polémica. Lo único que su mal uso está generando todo lo contrario, que en ese caso puede tener razón, pero creo que es una tecnología que aplicada de forma correcta ya se ha comprobado que puede venir muy bien. Y luego lo que comenta Almeida y Juanfran, ojalá el próximo año salgamos campeones con Simeone, ojalá. Yo creo que siempre lo hemos comentado aquí, ¿no? Que la vida y el fútbol pone a cada uno en su sitio y ojalá vuelva a poner en lo más alto al Atlético de Madrid y también a Simeone, porque se centran un poco en su figura, y el próximo año esperemos que sea distinto a este y que a final de temporada podamos estar celebrando mínimo un título. Y ya que hablamos de Simeone, que ya lo comentamos, justo leíamos antes de empezar a grabar las declaraciones de Luis Enrique, que bueno, ha hablado y ha dicho que no ha tenido ninguna oferta de ningún club de fútbol, que solo ha tenido ofertas de las selecciones que han estado interesadas por él. También él dice que quiere ir a la Premier, así que se entiende aquí que el Atlético de Madrid no ha hablado con Luis Enrique y por ejemplo de Tuchel también, que se hablaba mucho estas últimas semanas, ya ha fichado por el Bayern, así que ninguno de los dos que sonaban tanto para venir al Atlético de Madrid ha venido. No descarta entrenar en España antes de ir a la Premier League, pero su objetivo es la Premier League y luego sobre todo eso, que dice que ha tenido ofertas de selecciones, dice que de Brasil no ha habido ninguna oferta, pero también dice que a nivel de clubes ningún equipo se ha puesto en contacto con él, por eso que se desmienten un poco todos los rumores que me acuerdo cuando lo comentamos lo de Luis Enrique, que estuvo el tema de la oferta y sobre todo que ya estaba elegido como sustituto de Simeone, que estaba ya firmado todo, y nosotros me acuerdo que lo desmentimos y hubo gente que estaba deseando que se echasen al Cholo y viniese Luis Enrique, la que nos cayó encima por decir eso y se ha comprobado que era verdad, y luego con Tuchel más de lo mismo. No creo que en ningún momento haya estado el nombre de Tuchel encima de la mesa y encima de las oficinas del Atlético de Madrid, que se haya barajado su nombre, y Tuchel, pues bueno, ya tiene equipo, en este caso sustituyendo a Nagelsmann en el Bayern de Múnich, un proyecto deportivo que se ajusta más a las expectativas y a lo que pide el entrenador alemán. Seguimos con más noticias. Ya se conoce el horario del Barça Atlético de Madrid femenino, partido importantísimo ante el mejor equipo del fútbol femenino en la actualidad. Será la jornada 25 el sábado 15 de abril a las 12, así que partido muy complicado del Atleti femenino. Esperemos que remonte el vuelo para por lo menos escalar algún puesto en la liga, aunque va a ser muy complicado porque la distancia es muy larga con respecto al tercer puesto, que es el que marca la Champions League. Sobre todo, yo creo que hay que centrarse más en la Copa de la Reina, que es un título que puede tener a su disposición. Y terminamos este episodio del informativo colchonero con los nominados al jugador 5 estrellas del mes de marzo. Aquí los vemos: Antoine Griezmann, Mario Hermoso, Jan Oblak, Memphis Depay y Álvaro Morata son los 5 nominados para este premio a mejor jugador del mes.
parece que se lo va a llevar Griezmann casi de calle. Yo he visto las votaciones y Griezmann era de calle, como digo, el que más votos tenía, y para mí la verdad es que merecido. Yo personalmente creo que ha sido el mejor jugador, aunque todos han estado bien, todos los que vemos en pantalla, y además alguno más que se han podido dejar, porque todo el equipo en este mes de marzo ha estado increíble. Yo creo que Griezmann ha estado un poquito por encima del resto. Yo tampoco tengo dudas. De nuevo, Antoine Griezmann, que ya lo recibió el mes pasado, y Hermoso ha estado muy bien de nuevo. Oblak creo que ha sido posiblemente su mejor mes en esta temporada. Luego Memphis ha tenido buenos minutos y Morata siendo importante desde el banquillo, dando la victoria en Montilivi, marcando también en otros partidos en un rol más secundario, pero también importante. Lo que hace jugar Griezmann al equipo no tiene sentido. Es el líder, el que se echa el equipo a las espaldas, y está haciendo una temporada muy buena, y este segundo tramo está siendo espectacular. Así que en mi caso, lo único que esa opinión personal, Griezmann de nuevo mejor jugador del Atlético de Madrid en este mes de marzo. Y ya sería, si no me equivoco, el tercero o el cuarto premio a mejor jugador del mes. Es una absoluta locura lo que está haciendo Griezmann esta temporada. Dejadnos en comentarios para vosotros quién es el mejor jugador del mes de marzo, porque puede haber división de opiniones, aunque yo creo que la mayoría puede votar a Antoine Griezmann. Así que con estos nominados al mejor jugador del mes de marzo, terminamos este episodio del Informativo Colchonero. Episodio número 44 con noticias muy interesantes sobre los planes de futuro del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada según Rubén Uría en Goal, también el futuro de Carrasco y el Barça, qué pasará con Amrabat, con Ceballos, oferta nueva del Rayo, en este caso a Giuliano, la lesión de Memphis, más noticias que hemos comentado y declaraciones de personajes importantes en el Atlético de Madrid, también los internacionales. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos seguramente el viernes con otro informativo colchonero, y ya de cara al fin de semana ya iremos comentando el tema de la previa y el análisis frente al Real Betis. Un placer estar un día aquí más. Mil gracias a los que habéis estado por el chat, los que nos escucháis en diferido, y nos vemos el viernes. Y aupa Atleti. Muchísimas gracias a todos por haberos pasado este directo en Twitch, y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio del Informativo Colchonero, qué opináis de los planes del Atleti para la próxima temporada, de Amrabat, de Carrasco, de Ceballos, de Giuliano, de Memphis, de los internacionales, qué os ha parecido. Dejadme en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.